Buenos días. Aquí estamos. Buenos días. Bienvenidos hoy otra vez al Foro de la Espiritualidad. Gracias por vuestra presencia hoy otra vez y venir a ser aquí a crear este mar de fueguitos, con la lumbre que dejamos ayer, del calor que genera el Foro de la Espiritualidad y permitirnos de nuevo volver a ser pequeñas yescas que prendan de nuevo la hoguera de este hogar que hemos generado. Mi nombre es Patricia Roche, soy profesora de danza y de yoga en la Universidad Popular y tengo hoy la suerte de... en realidad todos, tenemos hoy la suerte de que va a haber una mujer que nos va a hacer guardiana de nuestro fuego, que es licenciada en medicina, ha estado trabajando en urgencias un montón de años, me contaba que en urgencias, no solo en urgencias, sino que en la ambulancia. Ella estaba ahí, es proceso donde se requería. Y después de esta vida también ha estado trabajando como profesora de yoga, que es muy gracioso que Ana nos conecta ahí a los ponentes con los profesores. Y ahora ya se dedica a hacer retiros de silencio, de autoconocimiento y de autoconsciencia. Tenéis libros como este, Más allá del olvido, en la entrada, que mi compañera Estrella los está colocando, que los podéis encontrar a la salida. Y es un honor dejaros con Matilde de Torres Vilagrán. Ah, este, sí. Ya, ahora. Bueno. La verdad que no veo nada, ¿eh? Bueno, pues nada, buenos días y muchas gracias a todos por estar aquí, gracias a la organización tan estupenda y a todos vosotros. Mira, vamos a empezar con un rato de meditación. Entonces, me han encargado que antes del ratito de charla, pues hagamos una meditación de alrededor de, un poquito menos de media hora o una cosa así. Entonces, pues vamos a empezar. Muy bien. Pues empezamos, si nos apetece, cerramos los ojos porque nos ayuda a entrar dentro. Si a alguien no le apetece, pues mantiene los ojos abiertos, pero no mirando hacia los lados, sino con la mirada hacia abajo, para que invite a este momento de quietud. Los primeros minutos pues los vamos a dedicar un poquito a la postura, a sentir la postura del cuerpo, a sentir el cuerpo, a encontrar una postura que sea cómoda, que sea estable, pero que la comodidad no se coma ese punto de vigor.
Así que simplemente con nuestra atención sentimos el contacto con la silla, la sensación de peso. Suavizamos el gesto de la cara. Dejamos la mandíbula suelta y relajamos también los hombros. El conectar con el cuerpo nos trae aquí. Es sentir esto en este momento. Es una manera de concretar, de estar en contacto con lo que es. Y dedicamos también unos minutitos a la postura interna. Entonces, la postura interna es una postura abierta, podemos sentir como si hubiera una sonrisa interna. La sonrisa abre, distiende, ensancha. Cuando sonreímos internamente, algo se afloja. El entrecejo se desarruga, la frente se pone más ancha también, el gesto se suaviza. Y en esta postura interna es una postura también en la que descabalgamos de esa mente buscadora de la que hemos estado hablando para situarnos en esa conciencia que encuentra. Nos situamos en una postura abierta al encuentro con lo que es, con lo que hay. Y también otra característica de una postura interna es el dejar venir, dejar partir. Dejar venir, dejar partir. Es como situarnos internamente en esa actitud como el posadero de Rumi, que recibe a los huéspedes que quieran venir a visitarle y los recibe pues igualmente, más allá de lo que pueda opinar de ellos. Abre sus puertas para que el huésped entre y despide con agradecimiento a los huéspedes que se van, más allá de lo que el posadero pueda opinar. Entonces, esta disposición de dejar venir, dejar partir, me abro a lo que ahora quiere venir a visitarme y también suelto lo que se va. Y con esta postura interna y externa, os invito a unos instantes de quietud, a que decidáis, si queréis, mantener el cuerpo quieto durante unos cuantos minutos. Simplemente mantener esta quietud para que la experiencia de quietud sea una experiencia sólida, incuestionable, sentir la quietud, no un pensamiento, sino una experiencia. Tengo el cuerpo quieto, siento la quietud.
No pienso sobre la quietud, simplemente siento. Siento la quietud en el cuerpo. Y a la vez que siento esta quietud, incuestionablemente, que tengo esta experiencia de quietud en el cuerpo, pues voy a tomar conciencia del movimiento de la respiración. Y puedo darme cuenta que se dan a la vez. Quietud y movimiento a la vez. Se dan a la vez en la experiencia. No dejes de sentir y de conectar con esta quietud. Mientras observas, sientes el ir y venir del aire, este movimiento respiratorio de expansión, contracción, que no altera la quietud que sientes, no la perturba. Y sintiendo esta quietud, toma conciencia del latido del corazón, de la circulación de la sangre, de la actividad de los órganos. Y sin embargo, el cuerpo está quieto. Sin embargo, sientes y sabes lo que es quietud. Quietud y movimiento a la vez. Estate aquí en este misterio para la mente. Sigue sintiendo esta quietud. Dándote cuenta de que es una experiencia totalmente real, sólida. Sientes la quietud en el cuerpo, en este cuerpo que respira, que late, que digiere el desayuno, que filtra en los riñones. Siente la quietud aquí. Y si pudieras ver el cuerpo a nivel celular, este cuerpo quieto, este cuerpo capaz de experimentar quietud, te darías cuenta que cada una de las células tiene una actividad inmensa. Procesos metabólicos, respiratorios, intercambios. Cada célula del cuerpo. A la vez que está quietud. Siéntelo. No tienes que elegir. Se está dando.
conectas con la quietud de un cuerpo constituido por células en movimiento, en actividad. Y si todavía desciendes más y puedes sentir este cuerpo a nivel atómico, te darás cuenta de que cada uno de los átomos que conforman, que configuran este cuerpo, están en movimiento. Y sin embargo, sientes quietud en el cuerpo, en un cuerpo que no tiene nada quieto. Nada de lo que se ve, de lo que se toca, está quieto en este cuerpo. Pero es en este cuerpo donde tú experimentas y sientes la quietud. En este cuerpo que es expresión del movimiento. A través de él, en él. No se para el cuerpo para que sientas quietud. La quietud está. No separes, date cuenta de ello, date cuenta del misterio. El simple hecho de que tengamos una palabra para nombrar la quietud nos habla de que la conocemos, de que en algún sitio hay quietud. Si no, no existiría ni tan siquiera la palabra. Date cuenta que en este cuerpo lo único que está quieto es el espacio donde los átomos se mueven. Eres ese espacio, soy ese espacio. Y ese espacio no tiene límite, no tiene forma. Es ancho, amplio. Es ahí en ese espacio donde nos encontramos. ¿Dónde termina tu espacio y empieza el del compañero de al lado? ¿Dónde termina tu espacio y empieza el de la silla? ¿Dónde está el límite? Cuando sientes, experimentas la quietud, estás conectando con esa naturaleza infinita, con tu naturaleza infinita. Es el mismo espacio que sostiene tus átomos, los que sostienen los átomos de la silla, de las personas que te rodean. El mismo espacio
donde se mueven los planetas, las estrellas, las galaxias. Estate en lo quieto. Dice el Tao, lo quieto manda en lo inquieto. Pero lo inquieto no es aparte de lo quieto. Este cuerpo es la expresión, la dinámica de la quietud. Se da y es en la quietud. Las dinámicas cambian, aparecen, desaparecen, surgen, se disuelven en lo quieto. No busques lo quieto, simplemente ábrete a la experiencia de sentir la quietud aquí en este cuerpo que se mueve. Y es aquí, en esta quietud, en este fondo, donde podemos vivir, sentir esta comunión, esta interconexión con todo y con todos. Si es posible, no lo pienses, solo siente. Porque si puedes sentir la quietud en este cuerpo, forzosamente se ha abierto una puerta. Forzosamente esta porción de conciencia encerrada en el movimiento, en la forma, se ensancha. Y en esta amplitud, en esta espaciosidad sin límite, todo cabe y nada sobra, todo cabe, nada sobra.
ahora ya, manteniéndose en contacto con esta amplitud, sin soltar del todo, sin perdernos del todo, si es posible, en el movimiento, pues hacemos algunas respiraciones un poquito más intensas y poco a poco pues vamos abriendo los ojos y disponiéndonos a entrar en otra actividad. Lo quieto murmura. Bueno, pues ahora vamos a hablar un ratito. Digamos que hablar ya hoy tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. De ventaja es que el ambiente está creado ya, entonces es como más fácil, ¿no? De inconveniente es que después de todo lo que se ha dicho, tan bien dicho, pues ya parece que bueno, ¿qué más vamos a decir, no? Pero hay por ahí un dicho que dice que la mitad de la alegría es hablar de ella, ¿no? Entonces es estupendo que podamos seguir hablando de la alegría, porque por lo menos tenemos la mitad, ¿eh? Y quizá lo bueno de esto, de poder seguir hablando, es, si nos vamos ahí al fondo, es como el manantial, ¿no? Si vamos a un manantial y sale agua, si pensamos en el agua como concepto, pues vista el agua ya está visto todo, porque de ahí solo hay agua, concepto agua. Si nos ponemos allí a mirar y a estar presentes en el manantial, continuamente está brotando agua nueva, ¿no? Entonces quizá el reto, la invitación sea que nos coloquemos en el manantial, vosotros allí, yo aquí, para ver qué brota, ¿no? Y que lo que brote, que sea fresco, aunque sea agua. O sea, aunque estemos hablando de lo mismo, pero que sea fresco, ¿no? Se ha dicho ya por arriba, por abajo y de todas las maneras que la alegría es, digamos que es una cualidad del ser, es inherente al ser, ¿no? O sea, que la alegría está. Y también se ha estado hablando, porque es curioso que se habla de la alegría y acabamos hablando de los dolores. Porque claro, en el mundo en el que vivimos, pues te pueden decir, vale, la alegría es inherente al ser, pero cuando yo miro para los lados, lo único que veo es dolor y es sufrimiento, ¿no? Entonces, ¿de qué me vale que sea inherente al ser? Entonces, sin querer, caemos otra vez en volver a hablar de lo que vemos. Y de lo que me gustaría hablar yo, el título que le he puesto es La plenitud disponible, porque creo profundamente que la plenitud, la alegría, la felicidad está disponible ya. Entonces, ¿por qué vivimos en este? ¿O qué hace que el mundo sea un mundo lleno de dolor, de sufrimiento, el valle de lágrimas, ¿no? Y creo que en el fondo es el resultado de una creencia profundísima, una creencia ni siquiera manifestada conscientemente en cada uno de nosotros, aunque sí que se dice, pero
no llegamos a calar en la influencia tan enorme que tiene esa creencia, que es pensar que la felicidad está, o la alegría, o la plenitud está en cualquier otro sitio. Nunca está aquí. Y unida a esa creencia, la convicción total y absoluta de que estamos incompletos y esta vida es un camino para llegar a completarnos, ¿no? Hemos venido a completarnos. Entonces es como el quién no existe, o sea, existe un cómo, no existe un yo soy, sino existe un yo soy algo desde muy pequeñitos. Yo a veces pues digo, cuando vemos un recién nacido, recién nacido, hay algo que te conecta con algo que dices, wow, ¿no? Es como que ves ahí el milagro de la vida, ¿no? Muchas veces la visión del recién nacido y esta sensación es muy transitoria, muy pasajera, ¿no? Otras veces, pues si estás un poco más abierto, esa sensación dura más, ¿no? Y lo que nosotros estamos viendo en el recién nacido, lo que nos produce a nosotros esa sensación, no es lo que estamos viendo, no es, porque lo que estamos viendo es un niño que en fin, muchas veces no son ni guapos, están un poquito arrugados, ¿no? Y en fin, no saben hacer nada, no tienen nada, son bastante inútiles, no valen para nada. Pero sin embargo te conecta con algo que es valioso en sí mismo. O sea, lo que nosotros nos conmueve es ver el valor que tiene simplemente porque es. Pero eso que vemos ahí es lo que se despierta en nosotros, conectamos con, hay algo valioso en mí que soy. Ya está, que es valioso, que no necesita demostrar, no necesita conseguir, no necesita añadir. Lo que pasa es que esto enseguida se pierde porque, no sé, creo que forma parte de la aventura, forma parte de la experiencia, ¿no? que estamos viviendo. Y entonces pasamos a ser algo. Y entonces al pasar a ser algo, sentimos esa sensación de ser incompletos. Y entonces toda nuestra vida gira en torno a completarnos alguna vez, allí, ¿no? Y entonces nunca llegamos. Todo el mundo ha oído alguna vez eso de a ver si eres alguien en la vida, hazte algo de provecho, llega a ser alguien, ¿no? Entonces tenemos la convicción de que no somos y que a base de esfuerzo, trabajo, dedicación y tal, llegaremos a ser. Pero eso es una carrera sin fin. Entonces la vida se convierte en un esfuerzo. Ya también se ha hablado de muchas maneras, todo esto de el reconocimiento de fuera, la búsqueda, todas estas cosas. Pero fijaros qué distinto sería un mundo en el que nosotros sintiéramos, fuéramos conscientes de que somos, de que ya somos, y la vida fuera simplemente la expresión de lo que somos. Entonces, en lugar de vivir un mundo de hambrientos, comparativos, buscadores, que van superando obstáculos y venciendo sufrimientos y no sé qué, viviríamos en un mundo de artistas. O sea, pondríamos al servicio nuestra potencialidad. Eso es vivir creativamente. Pero eso no es una utopía, o sea, eso lo tenemos disponible y fácil, bueno, fácil o no fácil, no lo sé, disponible ya. O sea, es en el momento en que yo conecte con ese fondo de profundidad al que nos hemos acercado ahora hace un momento y yo sienta que nada me falta, entonces esto que soy, la única finalidad que tiene en la vida es dar una expresión, expresarse y expresarse de una manera creativa. Ayer hablaba Koldo de la diversidad, expresarse. Entonces, fijaros qué vida tan distinta, ¿no?
Entonces, esta sensación de ser incompletos está sustentada en una conciencia de carencia. Y esa es la otra condición que hace que no podamos ser felices nunca. Porque la conciencia de carencia lo único que hace es generar necesidades. Entonces, nuestra felicidad, nuestra alegría, nuestra sensación de plenitud siempre está puesta en una satisfacción de necesidades futuras. Ayer se hablaba de situaciones muy difíciles, muy duras, de necesidades básicas, y bueno, vale. Pero aun teniendo eso satisfecho, como la conciencia no cambia y la conciencia sigue siendo de carencia, vamos a seguir creando necesidades. Entonces, las necesidades nos las iremos inventando a medida que vayamos satisfaciendo necesidades. Se ha creado el estado del bienestar, en el que consiste en tener un montón de cosas y no solo las necesidades básicas cubiertas, sino es que lo básico cada vez es más. Cada vez consideramos que es imprescindible más cosas para poder empezar, ¿no? Entonces, mientras no cambie la conciencia, da igual que las necesidades se sigan satisfaciendo una detrás de otra, porque esa misma conciencia seguirá creando otras necesidades y nos las inventaremos. Entonces, hay veces que esto llega a un punto en el que la persona, en un momento determinado en su vida, pues dice, lo tengo todo, pero no soy feliz. Entonces, no tiene a quién echarle la culpa, porque cuando tenemos una circunstancia a quien echar la culpa, entonces tenemos en qué entretenernos. Nos tenemos que entretener en cambiar esa circunstancia, en que esa circunstancia pase. Entonces, nos es fácil posponer la felicidad, porque tenemos donde proyectar la razón de que yo no pueda ser feliz, de que no haya espacio a la alegría en mi vida, es la circunstancia. Y cuando esa circunstancia pasa, pues a lo mejor aparece otra también justificada. Y también volvemos a posponer. Y hay veces que ya uno dice, es suficientemente honesto o se encuentra en una situación en la que dice, bueno, pues no tengo ninguna de las circunstancias consideradas imprescindibles, pero yo no soy feliz. ¿Dónde lo voy a posponer? ¿Por qué voy a seguir posponiéndolo? Entonces, esos son momentos interesantes, ¿no? Uno puede entrar en depresión y entonces se trata como depresión y se acabó. Pero uno puede aprovechar esa depresión para entrar en un espacio distinto, para empezar a mirar las cosas de una manera distinta, ¿no? Las raíces de la infelicidad del mundo, del sufrimiento, o sea, este mundo que nosotros hemos creado, pues que está un poco loco, es justamente el resultado del modo en el que nos vivimos. Porque pensamos que la felicidad está lejos, porque creemos que la felicidad depende de unas circunstancias, cada uno de nosotros busca manipular las circunstancias, busca manipular a las personas, busca adaptar las condiciones que llamamos externas a lo que a mí me conviene, para yo ser feliz. Y es por esto, por lo que choca con lo que el otro cree que le conviene para él ser feliz. Y entonces, pues por estas cosas, pues hemos ido inventando pues las fronteras, los muros, las alambradas, las cajas fuertes, cada uno buscando su propia circunstancia que no se vaya a alterar porque venga el otro y se lo quite. Y así pues hasta en las guerras santas, cada uno lucha contra el infiel. Y los dos están en el bando de los buenos. Nadie lucha en una guerra en el bando de los malos. Todos están luchando en el bando de los buenos. ¿Para qué? Para conseguir la circunstancia que considera imprescindible. Entonces, da igual, a nivel social, a nivel individual,
es lo mismo en escalas distintas. Una necesidad constante de buscar unas determinadas condiciones. Y hasta que no nos demos cuenta de esto, seguiremos posponiendo. Por eso, lo de la plenitud disponible. El momento es este, la circunstancia es esta. No hay otra. O vivo esto o no vivo otra cosa. Realmente la experiencia nos dice que cuando uno es capaz de vivir hasta el fondo, de entregarse totalmente hasta el fondo a la experiencia que tiene que vivir, ocurre algo, algo que puede ser inexplicable. Y es que conecta con su propia profundidad. Y el contacto con la propia profundidad es transformante, porque ensancha la conciencia. Y de repente la conciencia de carencia se disuelve y aparece una conciencia distinta. Y esto puede ser muy sutil, pero está en el centro, es la semilla de todas y cada una de las experiencias, por duras que sean. Mira, cuando la etapa dura del confinamiento, que nos encerraron a todos, cada uno y tal, me consta, porque he hablado con mucha gente, que para mucha gente fue un momento muy bueno, fue un momento gozoso, fue una auténtica oportunidad, pero no podía decirse, porque parecía que era como burlarse del dolor de los otros. Entonces, es como no nos permitimos gozar, no nos permitimos vivir la plenitud porque hay algo que nos dice no es posible porque hay sufrimiento. Pero hay sufrimiento porque no nos permitimos vivir la plenitud. Entonces es el reconocimiento de las dos cosas a la vez. Igual que no sé si habéis podido experimentar esa sensación de quietud y movimiento a la vez. Pues esto es igual. Y seguro que vosotros tenéis experiencias en las que cuando os habéis rendido, cuando os habéis dicho pues que sea, ha ocurrido algo dentro de vosotros, algo que es afirmativo en sí mismo. Hay la canción de Pau Donés, esta que habla misteriosamente hoy me siento bien, supongo que muchos la conoceréis, pues es esto. Y fijaros, si no la conocéis, pues escuchadla, porque la letra es muy bonita. La letra dice, misteriosamente hoy me siento bien. Misteriosamente. ¿Por qué? Misteriosamente. ¿Cómo se puede sentir bien si por lo menos le falta una de las condiciones imprescindibles que consideramos para ser felices y para estar alegres, la salud? Pero luego además se le está desmoronando todo lo que ha montado. Toda su vida dedicada a tal se está deshaciendo, pero se siente bien. Dice, me siento bien conmigo, la vida ya no me pesa. La alegría, la felicidad va unida a una sensación de ligereza, porque ya no hay resistencia. Utiliza palabras como deliciosamente hoy, milagrosamente hoy. Me siento bien conmigo. Nada me parece mal. Entonces, esto visto desde fuera, desde alguien que está muy lejos del contacto con esa profundidad, pues puede pensar, el que no se consuela es porque no quiere. O sea, siempre, pues pues como lo tiene todo perdido, pues bueno, pues ya está, el pobre se siente bien, pobrecito, ¿no? El que tenga un mínimo de contacto con esa profundidad, eso le reconecta con su propio fondo. Hay un reconocimiento. Entonces, toda experiencia, por dura que sea, toda experiencia vivida a fondo, te hace conectar con una profundidad que es afirmativa en sí misma.
que te hace sentir bien. Y es un sentir bien que es un sentir bien afirmativo, no hay nada en peligro. Esto no es explicable. Entonces, una de las cosas es, ¿por qué no empezamos a dejar de resistirnos a la vida? Se ha hablado ayer todo el día de muchas maneras de la aceptación, el asentimiento, me parece que decía Joan, la aceptación, el sí. Es que esa es la clave, no hay más. Y entonces eso es tan simple que parece que... Porque decir sí, es dejar de resistirnos. Dejo de oponerme a lo que es. Y hay muchas cosas que a lo mejor no las entiendo, pero las puedo vivir. Y en el momento en que me abro a vivirlas, cuando las vivo, cuando entro en el misterio de la confusión, de no entender, de no pretender comprender, pero me abro toda yo a esa experiencia sin resistencia, entonces se produce un entendimiento distinto, una forma de entender que no es un entender de aquí, no es un razonamiento lógico, es un ensanchamiento de la conciencia. Es como que antes no cabía, pero ahora cabe. Y entonces digo, pues cabe. Y entonces eso genera un cambio interno. Un cambio interno que es lo que estamos buscando, no sabemos en dónde. Esto muchas veces ocurre y tenemos que esperar a morirnos para que esto ocurra, o hasta tener la muerte cerca. Y bueno, buen momento es, por lo menos. Yo he tenido la suerte de vivir muertes muy, muy cercanas, con una profundidad, con una felicidad inexplicable. Y muchas de ellas, pues podríamos decir que bastante incomprensibles, que no son las muertes solo del padre, de la madre. Hoy se murió una sobrina joven que dejó 2 hijos, y aquello se vivió de una manera... Yo vi a mi hermana, había dolor, pero no había drama. No hay drama ahí, hay un dolor, pero el dolor se vive. Y entonces cuando entras en la profundidad de ese dolor, hay algo que es más grande que el dolor, algo que no es explicable, pero que te hace estar bien. Y digo esto por poner situaciones, podemos decir, más difíciles, pero la vida está llena de muchas situaciones mucho menos difíciles a las que le oponemos muchísima resistencia, a las que vivimos con más resistencia todavía, de infinitas pequeñas experiencias que simplemente cada día nos levantamos y queremos manipular el día de 1000 maneras distintas. Entonces vivimos el día entero atrincherado, vivimos... Y luego eso va acumulando, acumulando, acumulando. Es una manera de estar, es un modo de situarnos en la vida. Entonces la cuestión está que tenemos que situarnos de una manera distinta. Es ahora ya que quiero decir, quiero colocarme de otra manera. Y la forma de colocarme de otra manera es decir, esto, acojo esto. Entonces, acojo esta circunstancia, respondo a esta circunstancia. ¿Con qué? Con lo mejor de mí. Pero no acojo esta circunstancia para a ver si soy feliz. Esa es la triquiñuela, porque entonces ya estamos en las mismas. Ya no me estoy entregando. No, si yo digo sí al dolor, es para que me duela. O si digo sí a la angustia, es para angustiarme. No para que la angustia se pase. Es para angustiarme y llegar al fondo de la angustia. Y decir, aquí estoy. ¿Por qué estoy para vivir esta experiencia? Y aunque no entienda, aunque no vea, digo, aquí estoy. No pretendo no angustiarme o buscar un atajo, sino decido que este es el momento de llegar al fondo de mi angustia.
como ya sabemos lo que viene después, cuando llegas al fondo de tu angustia algo ocurre, pues entonces ya nos vamos a ver si ocurre lo que quiero. Pensado. Bueno, forma parte de esto, de cómo estamos, de dónde estamos. Pero nos tenemos que dar cuenta que toda la respuesta a la vida está saliendo de nosotros. O sea, cualquier situación que vivamos, la situación en sí misma no nos da nada más que es un estímulo para que yo responda. Y lo que marca la experiencia es mi respuesta. También lo hemos oído muchas veces, llegar hasta el fondo. Porque lo que estamos esperando es que el estímulo sea el estímulo adecuado para yo responder con lo mejor de mí. Entonces nos han dicho, ante estas cosas que son buenas, tú vas a responder con lo mejor de ti. Pero ¿por qué no respondes con lo mejor de ti ante lo que sea? Si eso lo tenemos siempre a mano. ¿Por qué no movilizas tu energía disponible, tu capacidad afectiva disponible, tu inteligencia disponible al tope ante cualquier situación? Entonces, darnos cuenta de esto. Por ejemplo, si alguien nos viniera a decir un día, si nosotros fuéramos tranquilamente un día normal, que no estamos ni muy tristes, ni muy alegres, ni muy nada, sino un día normalito, y vamos a trabajar y nos encontramos con alguien por el camino que nos da la noticia de nuestra vida, o sea, nos dice, esta circunstancia que tú estás esperando para ser totalmente feliz, pues ya está, la conseguiste. Cada uno que piensa en lo que sea, en aquello donde tenga puesta, encuentras el amor de tu vida, sí, te va a decir que sí, o la casa, o el trabajo, o yo qué sé, lo que queráis, o la salud de no sé qué, ya está todo arreglado. Entonces, cuando tú recibes esa noticia llega y directamente moviliza todo tu potencial entero, lo pone en activo. Entonces tienes que ir a trabajar, pero vas a trabajar de otra manera. Si vas andando, vas a caminar de otra manera, porque esa noticia ha tenido la habilidad de movilizar tu energía. Cuando tu energía se moviliza, tú no andas igual. Tu columna se pone derechita, tus pasos pues son unos pasos más ligeros, la ligereza va siempre unida a cuando estamos todos nosotros, ¿no? Entonces tu modo de caminar es distinto, pero se abre también tu corazón, tu afectividad. Y entonces sientes cercanía, cuando estás contenta, cuando dices, wow, si es que si hablas a alguien, si no te contestan, si te miran mal, pues no tienen el poder de enturbiarlo tu momento. Entonces lo perdonas, dices, bueno, pobrecillo, qué mala noche habrá pasado. Y tú sigues. Y dices, pues ya está. Pero luego si tienes que trabajar, tienes claridad de ideas. Se te ocurren cosas, ayudas al de al lado. Todo esto está ocurriendo, estás haciéndolo de todos los días. Pero hay algo en ti que hace que eso lo hagas de otra manera. Y cuando terminas tu jornada, vuelves a casa. Y era mentira. Y entonces te dicen, pues no, era inocente. Entonces, de repente hace algo así, guau, 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 y te metes. Entonces, ¿qué ha hecho que tu día haya sido completamente distinto, completamente afirmativo, completamente positivo? La noticia, pues era mentira. La circunstancia, si no ha existido. Lo único que ha habido ahí ha sido una respuesta por tu parte que te ha hecho hacerlo de todos los días como si eso fuera lo mejor. Lo has hecho con lo mejor de ti. Entonces,
darnos cuenta de que esto lo tenemos disponible. En lugar de darle el poder al estímulo de fuera y decir, tiene que pasar esto para que yo responda de otra manera, descubrir que yo puedo responder como yo quiera. Que eso está saliendo de mí, que esa sensación expansiva no me la da nada. Que si yo no respondo, no hay expansión que valga, no hay afirmación, no hay alegría, no hay claridad, no hay nada de eso. Y de hecho también ocurre lo contrario. También ocurre que puede haber gente que esté metida en un proceso de depresión profunda. También creo que todos habremos tenido a alguien o vivido en la propia carne o haberlo visto de cerca. Y puede tener al lado un montón de gente preocupada, mandándole todo el amor del mundo y no sirve. Y la persona sigue. ¿Por qué? Porque no hay respuesta. Entonces, aunque todo te lo pongan alrededor, si no hay respuesta, se acabó. Darnos cuenta de esto. Esta es la disponibilidad, esta disponibilidad que tenemos. Y para esto es interesante que hay que hacer este tránsito por el Valle de Lágrimas. O sea, hay que conocer, transitar la confusión, porque para eso hemos venido aquí. Pero si estamos aquí, hay algo, hay un camino, no camino o lo que sea, que está empezando. Hay un sentir interno, o sea, hay como una especie de anhelo interno. Y el anhelo, ese anhelo indefinible, es algo que surge en el corazón, algo que sentimos aquí. A veces es insatisfacción, a veces es una sensación, una mezcla. Por un lado insatisfacción y por otro lado unas ganas de algo, y lo notamos aquí. Y entonces eso te mueve. Y ese moverte hace que tú vayas y vas subiendo como hacia la cabeza. Entonces le vas dando forma, le damos forma en la cabeza. Entonces este impulso, que es un impulso que te lleva, te abre, te ensancha, lo ponemos en la cabeza y entonces en la cabeza empezamos a poner nombre, a buscar información, a hacer, a mirar. Y entonces hay un momento en que esto está conectado. Y entonces ese es un momento estupendo, porque es un momento en el que de repente nuestra vida plum, da un cambio y dice, ¿cómo no me he dado cuenta yo antes? ¿Pero en qué estaba yo pensando? Y entonces de repente empiezan a pasar cosas en tu vida que tus problemas los ves de otra manera, tú, lees aquí, haces aquello, lo entiendes. Hay una conexión entre ese impulso y toda esta información que vamos cogiendo de esto es esto. Y entonces se convierte en experiencia concreta. Y las experiencias concretas cambian de color. Y la vida cambia de color. Cambia de color, pero es la misma. Pero de repente, pues yo ya me relaciono con la gente de al lado, empiezo a verlo de otra manera. Pero son las mismas personas. Es un poco como esto que decía de la experiencia, ¿no? Hay algo que está ahí haciéndose vivo. Entonces esa etapa es estupenda. Pero luego, muchas veces, nos perdemos en la complejidad. Entonces se produce una desconexión. Y entonces empezamos a complicar la historia. Empezamos a generar otro modelo de referencia. Y empezamos a decir, las cosas tienen que ser de esta forma porque esto es lo que me ha funcionado. Y entonces lo que era una experiencia directa lo volvemos a convertir en un concepto, en una idea. Y entonces empieza a no funcionarnos otra vez. Y otra vez empezamos, entonces decimos, ya no me vale esto. Lo que decía Miguel, también Enrique habló ayer. Entonces deja de valernos. Y cuando ya no nos vale, pues entonces entramos otra vez en resistencias, pero mucho más complicadas, porque ya no es la resistencia de esto no me gusta, no, sino que ahora es la resistencia, pero con toda una argumentación detrás.
Entonces es una resistencia organizada, ¿eh? Es una cosa ya, en fin, sólida. Y un día, pues, no sé por qué, tampoco sé de qué depende, iniciamos el camino de vuelta. A veces es por puro cansancio, a veces es por puro agotamiento, a veces es cuando lo mandamos todo a la porra ya y decimos que le den a todo. Y entonces iniciamos un camino de vuelta. Y el camino de vuelta es un camino hacia la simplicidad del corazón. Entonces ya no buscamos explicación. Y entonces en ese momento en que ya te rindes, es como que vuelves a establecer una conexión, pero es una conexión distinta. O sea, el viaje por la complicación no es inútil. Es un viaje necesario. Y luego bajamos y cuando llegamos nos damos cuenta de que la cosa es mucho más simple. Entonces, como hemos transitado por el dolor aquí, por el dolor aquí, sabemos lo que es el dolor. Pero encontramos esa simplicidad afirmativa, totalmente afirmativa, que trasciende, que tiene que ver con nuestra profundidad, con esa otra dimensión de profundidad que está emergiendo aquí. Y es una experiencia totalmente individual, pero es una experiencia colectiva también. Es increíble esto es increíble. Entonces, ahora mismo es tanto lo que está, esta conexión que hemos visto, que no estamos separados, tiene que ver con esta experiencia colectiva. Pero es una experiencia colectiva que necesita a todas y cada una de las individualidades, porque las individualidades tienen que estar bien configuradas para poder ser trascendidas. Si la individualidad no está bien configurada, cuando se intenta trascender, se desmorona, no soporta. Tiene que haber una estructura capaz de soportar la transformación. Y estamos en ello. Y entonces, al estar en ello, estamos apoyándonos unos a otros. Entonces, me encanta que queramos hablar de la alegría y que de verdad empecemos a darnos permiso, a dar permiso a vivir la alegría. La alegría de esto, de que somos, no de que tenemos, no de que las cosas son. Claro que el mundo es como es, pero es que solo así es posible la compasión. Ese es el reto. El reto es ser capaces de traer la alegría a este mundo de sufrimiento, para poder trascender el sufrimiento. Y es porque conozco el dolor, comparto, la compasión es esa humanidad compartida, comparto mi humanidad contigo, comparto el límite, comparto el dolor contigo, lo conozco, pero soy capaz de ver más allá. Te veo a ti con tu dolor, pero veo también la maravilla detrás. Entonces, a la vez que acojo, no pretendo cambiar, no pretendo cambiarte, no pretendo cambiarme, es simplemente acoger. Entonces soy capaz de acogerte y de ver la maravilla. Entonces, aportamos algo. No se trata de que como tú sufres, yo tengo que sufrir también de la misma manera, porque entonces antes era uno sufriendo y ahora somos dos. Tú estás triste y yo también me pongo triste. No, acoge el dolor, pero no te sumes a la resistencia. Sé capaz de generar esa espaciosidad. Y entonces eso es una riqueza enorme. Y eso no tenemos que esperar a ser la Madre Teresa de Calcuta, ni el Dalai Lama, no, estamos llamados a eso. ¿En qué? En esta circunstancia concreta que cada uno de vosotros tiene ahora. Es decir, pues esta es la circunstancia que tengo. Quiero vivir esto de una manera total. No quiero que se queden flecos. Decido si estoy en condiciones de decidir. Hay veces que no estamos en condiciones de decidir. Pero si estáis aquí,
alguna condición hay. Y si no, por lo menos, pues bueno, para el que le suene, que le llegue. Porque tiene que ser eso, que sea un instante, un momento en que yo decido vivir esto. No manipularlo, ni cambiarlo, ni si he venido para esto. Ayer decía Joan que la vida era como una chispa de luz entre dos oscuridades eternas. Yo no creo eso. Yo creo más bien que la vida son unos nubarrones que están entre una luminosidad eterna, ¿no? Un momento de velo, donde se ha puesto un velo que nos enturbia a ver la realidad misma. Entonces, darnos cuenta de que estamos hipnotizados por el objeto. Y eso es lo que nos hace no darnos cuenta. Fíjate, antes hablábamos, si tenemos una palabra para decir quietud, tenemos que conocerla, ¿no? Pero todo lo que estamos viendo es expresión dinámica. Hasta esta mesa es un movimiento de átomos, todas las formas, nuestro cuerpo, todo. Pero conocemos la quietud. Y la quietud es precisamente lo que no podemos coger. Lo mismo nos pasa con la felicidad, con la plenitud. Si no existiera, si no lo conociéramos, no podríamos buscarla porque no nos la podríamos ni imaginar. Pero nosotros estamos obsesionados por el objeto y entonces vemos el problema, el sufrimiento, nadando en una plenitud que ignoramos. Me estáis viendo a mí aquí, pero a mí me podéis ver porque estáis viendo todo el espacio que hay alrededor. Si no fuerais conscientes, aunque sea inconscientemente, de todo el espacio que me rodea, no me veríais. Lo que pasa es que nos obsesionamos con el objeto. Nos obsesionamos, el objeto del tipo que sea, también el objeto mental. Entonces estamos obsesionados miramos la infelicidad, el problema. Pero es que esa infelicidad, ese problema, está rodeada de una felicidad, de una plenitud, de un no problema. Y van juntos igual que la quietud y el movimiento. Por eso hemos hecho esto, porque si habéis podido atisbar un poco esa sensación que se da a la vez de estar quietos y en movimiento, entonces podéis intuir que hay un problema y un no problema que se dan a la vez, que hay una infelicidad y una felicidad que se están dando a la vez y que tenemos la posibilidad de abrirnos a ver, simplemente con desenfocar un poco de nuestra obsesión por el objeto, que ensanchemos la mirada. Entonces nos demos cuenta que está disponible. Es como, pues, ¿cómo nos damos cuenta de que aquí hay espacio? Dice, como queramos verlo y abramos mucho los ojos y queramos verlo así más sólido, no lo vamos a ver. Pero si de repente decimos, pero sí es esto. ¿Qué te queda? ¿Reírte? Pues es un poco esto. Es como decir, bueno, tanto buscar qué soy. Y si te quedas quieto y dices, ostras, es esto, no puedes decir más. Entonces, esto es yo lo único que me gustaría que quedara un poco, ¿no? Que está disponible, que está allá, que está cercano. Además, la palabra alegría tiene de bueno que es una palabra como más cercana, más... La palabra felicidad, en fin, tiene otro peso, ¿no? La alegría la vemos, le damos como más permiso. Muchas veces va asociado a que a lo mejor a la alegría le podemos poner el estoy y le da transitoriedad, y a la felicidad parece que es hoy y eso nos da más pudor, ¿no? Pero en realidad son cosas de la cabeza, ¿no? Entonces, pero ese aspecto cercano, sencillo,
no sé, un poco como las flores de primavera, ¿no? Las florecillas estas que crecen en cualquier lado, al borde del camino. Eso es un poco la alegría. Están ahí. La felicidad sería un ramo de rosas. Otro nivel, no es lo mismo regalar unas margaritillas que un ramo de rosas. ¿Cuál es la diferencia? Lo que proyectamos. ¿Por qué? Porque las rosas, las margaritas, lo único que son soporte de expresión de la belleza. Ya está, todo lo demás se lo hemos puesto nosotros. Entonces, es esto, por ejemplo, otra cosa, ¿por qué no nos ponemos no sé, como obligación casi el decir que no se pase un día sin que yo sea capaz de contemplar la belleza, aunque solo sea un instante? Contemplar lo bello en cualquier lado, en una circunstancia, en una persona, en una sonrisa, no sé, en el vaso, en el agua cayendo por el grifo, para ir desvelando la mirada. No se trata de que yo busque forzar un estado interno. No tengo que forzar nada. Es un abrirme, un desvelar, un no conformarme con lo que me he acostumbrado, con la interpretación fácil, sino abrirme a la posibilidad, a una posibilidad impensada, a otras interpretaciones posibles. Hay muchas cosas que yo no tengo ni idea, pero que yo no tenga ni idea no quiere decir que no sean posibles. Entonces, este mundo que nosotros vivimos es justo el resultado de una creación que engancha perfectamente con un determinado estado de conciencia, que es este estado de conciencia nuestro. Un estado de conciencia de carencia, de tal. Pero a medida que cada uno de nosotros va ensanchando esa conciencia, algo se produce y repercute en todos. Por eso cada vez es más fácil que con un pequeño movimiento algo entra, porque en realidad estamos siendo como llevados, ¿no? Como un gran ballet, una coreografía. Entonces, decidir, bueno, pues quiero unirme a esto, este fluir que se decía antes. Y entonces escucho este anhelo, sigo este anhelo. Y no tiene por qué ser triste, ni tiene por qué ser... Es cierto que están todas esas cargas inconscientes, que son grandes construcciones, ¿no? Enormes construcciones mentales que tienen tanto peso. Pero esas cargas inconscientes también se van disolviendo poco a poco. Y yo creo que es importante ese trabajo, pero que también se va haciendo cada vez más fácil el disolverlo, porque uno decide llegar al fondo sin necesidad de hacer todo el camino. Me explico. Creo que el siglo pasado fue el siglo de la psicología, en el que había una necesidad de sanar el inconsciente individual. Entonces, lo que era un poco de locos y tal se fue normalizando. Había una demanda interna de ir sanándonos individualmente. Como esto ya hay una buena masa crítica, pues se produjo un salto y entonces empezó a haber muchas ganas de sanar el inconsciente familiar. Y entonces surgieron las cosas, porque la conciencia florece donde quiere. O sea, solo somos vehículos. Y entonces cuando hay algo compartido, cuando hay una demanda, en esta experiencia compartida, pues florece. Y entonces empiezan a aparecer cosas, pues esto, las constelaciones, la descodificación, el no sé qué. Y entonces hay mucha gente explorando ese nivel de inconsciente que se va sanando, se va aligerando, que son experiencias compartidas. Y son experiencias compartidas que tienen que ver con el presente, porque el inconsciente no está allí, el inconsciente está todo aquí. El inconsciente no es el pasado, el inconsciente es lo no vivido que está totalmente presente. Por eso podemos solucionarlo. Si tuviéramos que ir al pasado no podríamos, ¿no?
Entonces empezar a cambiar la visión. No son cargas, forman parte de una experiencia que empezó y que yo estoy viviendo, estoy continuando esa experiencia y tengo posibilidades nuevas y distintas. Y entonces digo sí, me abro. Y entonces soy capaz de afrontar, de entrar en la angustia, entrar en el dolor. Y eso es afirmativo en sí mismo. Y eso genera ese algo que podemos llamarlo plenitud, alegría, felicidad, aunque parezca incomprensible. Y entonces, en medio de situaciones muy duras, se puede vivir esto. Y muchas veces es el medio, porque antes no hemos sabido, antes nos hemos quedado enganchados en las cosas intermedias. Vamos a no quedarnos enganchados en las cosas intermedias. O sea, vamos a vivir las cosas intermedias con esta decisión. Y entonces producir ese cambio en la conciencia, que es el modo de estar en el mundo. Entonces empezar a sentir esto. Ayer comentaba, porque Enrique decía, todo su trabajo, ¿no? Todo que él dice, hacemos un trabajo individual y tal, y luego vuelve otra vez. Y luego parece y otra vez vuelve. Y le comentaba comiendo, digo, es que está por un lado la experiencia individual, pero por otro lado está la experiencia colectiva. Y entonces esto va a lo grande. Entonces tú te pones a limpiar lo que has metido debajo de la alfombra y cuando tienes tu lado todo limpio, haces un poquito así y dices, pero si hay más. Pero es que eso lo han metido otros. Y ya se aprovecha y dice, mira, por aquí hay algo por donde drenar. Y drena por ahí, ¿sabes? Entonces te pones a limpiar esto. Entonces, parece que no tiene fin, pero es que en realidad hay cosas que tienen que ser drenadas y las experiencias son compartidas. Y entonces cada uno tiene su propia, digamos, su propia especialidad. Cada uno estamos aquí porque hemos venido a pulir algo, a experimentar algo concreto. Y lo compartimos con mucha gente. Y cuando vamos limpiando lo que decimos lo más cercano y empezamos a conectar con esa amplitud, entonces empiezan a venir más cosas. Pues no te preocupes, empiezan a venir, es como que dicen, mira por aquí, que por aquí hay salida. Y entonces empiezan por ahí, que te pille presente. Y entonces le vuelves a decir sí. Y entonces vuelves a acoger el dolor, vuelves a vivir el dolor. Y entonces esto es transmutar, esto es aligerar la carga. Pero no niegas la alegría, no niegas, sino que estás aquí y estás aquí para eso. Las estructuras, los constructos mentales en los que estamos encerrados son muy potentes, muchísimo, pero se tambalean. Y no hay que ir contra ellos, sino simplemente que cuando tú una estructura dejas de sostenerla, la estructura pierde fuerza. Entonces es esto. Ya no me opongo, no me paso porque eso forma parte de la misma conciencia de carencia, la misma conciencia de separación, esa conciencia manipuladora. Estamos invitados a un espacio de conciencia que funciona justo al revés, que parece que dice, ¿cómo puede ser posible? Esto no puede ser, pues es posible. Y funciona justo al revés porque en vez de la resistencia que hasta ahora ha sido, pues digamos, como son las cosas, más me resisto, más me diferencio, más me afirmo. Pues en lugar de esta resistencia es esa aceptación o ese asentimiento, esa acogida. En lugar de resistirme, acoger. En lugar de juzgar, perdonar. En lugar de exigir que todo se amolde a lo mío, agradecer.
En lugar de buscar, encontrar. En lugar de tener certezas, abrirnos al misterio. En lugar del control, la confianza. En lugar del miedo, el amor. Entonces, ve de aquí a aquí. Integrar eso en la vida. Y para eso no necesitamos ir a ningún sitio, ni necesitamos ninguna circunstancia especial. Es justo esta, grande, pequeña, mediana, no sé cómo se clasifican las circunstancias, pero la que tienes, los conflictos que te puedan, o no conflictos, porque no hace falta que sea un conflicto, lo que estás viviendo, lo que estás viviendo en tu casa, en tu trabajo, en cualquier otro lado, empieza a manejarlo desde la acogida, desde la confianza, desde la gratitud, desde el perdón, desde el amor, desde el misterio. Ya está. Entonces, esto nos conecta con ese fondo, y ese fondo es un fondo que es afirmativo. Es un fondo que a la fuerza es pleno. Nos abre a la plenitud, a esta plenitud que digo que está disponible. Entonces, cada uno en donde esté. O sea, yo no digo que no haya que hacer lo que haya que hacer, hay que hacer lo que cada uno siente. Pues si tienes que buscar quien te ayude en un momento determinado, a ayudar a que puedas acoger lo que sientes que no acoges, a que puedas entender, pues es fantástico, para eso están las herramientas. Pero está disponible ya. Oferta, como diría Fidel, está de oferta. Quiero leeros una cosita que me he traído aquí. Una cosa que escribí hace unos años, pues una mañanita, yo me levanto temprano, me gusta ese tiempo en que se está todavía muy en silencio, y ahí me gusta levantarme temprano, hago mi meditación. Y esto lo escribí hace unos años, me he acordado y digo, pues mira, pues os lo voy a leer. Y se llama La vida vivida. Y dice, hay una vida pensada que a veces se hace terriblemente pesada, girando en interminables bucles que no llevan a ninguna parte. Hay una vida pensada que alimenta la intensa búsqueda de ese modelo ideal inalcanzable, hecho de cosas que tienen siempre los otros, de pegajosas ideas, porciones de vida congelada que alimentan ese pequeño yo, insistente y machacón, que busca ser el centro todo el tiempo, y sufre, y se compara, y anhela, y desespera, y guarda, y desconfía, y se raciona el gozo, y carga con la culpa, y vive temeroso el nuevo día. Y de tanto que sabe, se hastía. Hay una vida pensada, pero yo quiero bajar de la cabeza al corazón y sentir la vida en directo, abrazar los nubarrones, ponerme disponible y entregarme, abrir los ojos al asombro y ampliarme. Quiero aligerar la vida, volver a lo simple, a la sonrisa franca, a la alegría inocente, sin estridencias, a la curiosidad sana y a la despreocupación sabia, al asombro espontáneo, a la entrega sincera y callada, a la vida vivida. Y en la hora callada de la madrugada, cuando vuelvo a este mundo y el silencio me arropa y la quietud todavía acuna mi alma, abrirme a la vida sin saber nada. Pues esto.
Gracias. Me gustaría terminar, voy a terminar con unas fotos que tienen que ver con este foro y que creo que nos pueden ayudar a terminar, por eso de las neuronas espejo, pues un poco amplios, ¿eh? Entonces, simplemente mirad. A que os estáis riendo. Muchas gracias.